Bueno, en esta ocasión lo que vamos a ver es un ejercicio de cómo poder ligar nuestro sistema en Django con una base de datos existente y poder trabajar con todas las bondades o las características que nos da Django, que son los grupos, los permisos de usuario, etc. Entonces, para este ejercicio vamos a crear primero un proyecto, usuario externo, y lo abrimos con el editor que sea de nuestra preferencia. Entonces acá está, aquí está nuestro proyecto, y para no tener solamente temas vamos a generarle su entorno virtual. Y ya teniendo el entorno virtual, instalamos Django. E instalamos o actualizamos lo que nos esté pidiendo, ¿no? Está nuestro proyecto. Teóricamente ustedes tendrían que venir y configurar la conexión a la base de datos que ustedes ya tienen existente, y posterior a esto hacer Python Manage Migrate. En este caso yo tengo un SQLite 3, pero en el caso de ustedes la base de datos que corresponda, ¿no? Acá lo que va a suceder cuando ustedes hagan eso es que les va a generar los modelos de todo lo que necesita Django, lo que corresponde con las group, con Django admin, con las migraciones, con las sesiones. Toda esta parte de aquí es algo que por defecto se los va a agregar, derivado de las aplicaciones que tiene instaladas. Entonces, paso número 1, teóricamente estamos usando nosotros una base de datos que ya existe, y vamos a pensar que nosotros tenemos nuestra tabla, mis usuarios, y aquí pues tenemos nuestras columnas, ¿no? Aquí algo muy importante es que para que puedan funcionar ambos sistemas y podamos mezclar la información, hay cosas básicas que debe tener la tabla. Sí o sí tiene que tener un campo que se llame ID, que tiene que estar con minúsculas todo, no es ID ni es ID, tiene que ser ID. Porque aunque nosotros cambiemos el parámetro de dbColumn en el proyecto específicamente en el primary key, este no funciona cuando nosotros queramos usar una tabla de relación con un foreign key. Entonces es importante que este campo sí o sí exista. Vamos a pensar que solamente tenemos dos campos, nombre e email. Y pues tenemos que agregar nuestro primary key. El primary key pues es el campo ID. Hasta aquí tenemos la información donde tenemos nuestros usuarios. Vamos a agregar un registro de prueba, identificador el 1, y prisb@gmail.com. Lo guardamos en la base de datos. Okay, a partir de aquí ya tenemos nuestra tabla. Paso número 1, tenemos que crear una aplicación en donde dejemos este modelo de usuario. Creamos nuestra aplicación, y en nuestra aplicación definimos el modelo en donde vamos a hacer llamada a este usuario. Algo importante es que esta clase debe tener un class meta con manageFiles. Este manageFiles lo que hace es decirle a Django
que esta clase no va a hacer ninguna migración, no va a crear ninguna tabla, porque la tabla ya existe. Vamos a dejar la definición hasta aquí. Vamos a configurar en el settings la aplicación y vamos a generar una migración. Es importante que exista la migración porque como en el momento que nosotros hicimos la migración, aquí ya relacionó a OutUser con Django. Entonces, si nosotros lo cambiamos, ya va a haber un problema en la migración porque va a estar esperando que exista la migración inicial y no la vamos a poder crear. Entonces, hasta este momento lo que tenemos que hacer es generar la migración, ejecutar la migración. En realidad a nivel base de datos no hace nada por esta propiedad que nosotros hemos dejado en este lado. Entonces ahora lo siguiente que tendríamos que hacer es empezar a generar nuestro modelo con todas las propiedades y características que tiene nuestra base de datos o la tabla donde está nuestro modelo de usuario. En este caso agrego model, nombre con charfield, más lex 120, vamos a dejar email, aquí no es necesario que agreguemos el ID porque este ya lo va a agregar con este. Y otra cosa, si por alguna razón los campos tienen que ser en minúsculas, pero si tenemos campos diferentes y se quieren nombrar de forma diferente, para eso existe una propiedad que se llama dbColumn y el nombre en la base de datos. En este caso, vamos a ponerle aquí correo, y correo se llama a nivel de modelo, pero a nivel de base de datos está en email. Este dbColumn lo podemos usar en cualquier campo. En el único que sí da problemas es en el ID, porque internamente está buscando que se llame ID con ID los foreign keys. Entonces en cualquier otro no debería haber problema, pero específicamente en el ID, en la primary key, sí. Entonces le decimos cómo se llama el nombre de la columna, se llama email, y tenemos que decirle cómo se llama la tabla en la base de datos. En este caso se llama mis usuarios. Aplicamos migraciones. No va a hacer nada a nivel base de datos. Y ahora para verificar que esto está funcionando correctamente, podemos usar el Python Manage Shell para interactuar un poco con query set, ¿no? From app, models, import, mi usuario objects all, y aquí vemos que nos arroja los objetos. Entonces nada más para verificarlo, ítem id, ítem, quedamos que se llama nombre y correo. Entonces aquí vemos que ya nos imprimió lo que tiene la base de datos. Sí nos arrojó los IDs y lo que nosotros colocamos. Y ahora lo que tenemos que hacer aquí es empezarle a decir a nuestro proyecto que debe de usar esta tabla como tabla principal de usuario. Para eso nos vamos a settings y aquí colocamos out user model y le decimos en dónde está la aplicación. Es app. Se llama mi usuario. A partir de este momento, cuando iniciemos el proyecto, nos va a empezar a pedir ciertas cosas. Ya nos está pidiendo este campo de require fields porque eso lo pide el esquema convencional de Django. Entonces a partir de aquí nosotros tenemos que empezar a igualar este proyecto con un proyecto que corresponde con el esquema del Abstract Base User. Entonces from Django contrib es from Django contrib out models import abstract base user.
Y aquí también importamos el Base User Manager y el Permission Mixing. Son clases que vamos a requerir para que funcione correctamente esto. Entonces, ya que las tenemos importadas, simplemente tenemos que decirle a este modelo que debe de usar Abstract Base User, y para que tome toda la regla de los usuarios, de los grupos y los permisos, entramos en Permission Mixing. Si nosotros a partir de aquí recargamos, nos va a empezar a decir, ¿sabes qué? Necesitas especificar el campo que va a tener el username. Entonces aquí, username field, y colocamos el campo en donde va a tener el usuario principal. En este caso lo va a dejar en el correo. Recargamos, seguramente nos va a decir que tiene que ser único. Nos dice que el campo de correo debe de ser único. Eso tanto en base de datos como en el modelo lo tenemos que especificar. Recargamos y hasta aquí ya al menos nos dejó levantar el proyecto. Lo que hacemos es abrir la página, vemos que funciona y ahora tenemos que empezar a adecuar todo lo que corresponde con la funcionalidad de los grupos, de los permisos. La forma más fácil es empezar a ver qué es lo que nos está pidiendo. Si yo aquí pongo lo que sea, le damos login, nos va a decir, ¿sabes qué? Traes un tema con el manager, get by natural key. Es porque tenemos que empezar a completar este modelo de usuario. Este manager es porque tenemos que referenciarlo con su Base User Manager. Entonces creamos una clase, mi usuario manager, y esta debe de extender de Base User Manager. Y esta clase en sí, los métodos importantes son dos: es create user, que recibe el username, el password, y recibe los extra args. Y el otro función que necesitamos es create super user. Yo no los voy a implementar en este momento, pero pues prácticamente aquí es cada que ejecuten desde la shell create user, qué tiene que hacer a nivel base de datos y qué tiene que hacer a nivel base de datos con create super user. Y lo siguiente es definir este usuario manager en los objetos de mi clase. Recargamos, escribimos cualquier cosa. Aquí empezamos a ver, necesitamos que la tabla tenga un campo que se llama password. Entonces nos vamos a la tabla y aquí empezamos a mezclar. Lo que tenemos que empezar es a juntar la información de nuestra clase o nuestra información anterior contra el esquema de Django. Entonces aquí tenemos que agregar password. Yo sé que va a meter un hash, un char field. Regresamos, lo hacemos nuevamente. Nos está pidiendo las login. En resumen, esto que nos está pidiendo es todo lo que tiene OutUser. En resumen, password, las login y superuser, etc. Entonces, aquí nos está pidiendo las login. Este puede ser un myDaytime en SQLite 3, pero podemos poner real. Nuevamente. Y superuser. Como es un booleano, podrá quedar el integer field. Nuevamente. Hasta aquí ya no nos marcó error. Lo que podemos hacer aquí es ya empezar a jugar con información que tenemos registrada. Decimos que es Ambris B. Como no trae password, nos va a dar error de que trae un nulo.
Entonces aquí Ambris B, nos da el objeto nulo. Lo que tenemos que hacer es internamente, desde la shell, a todos los usuarios que ya teníamos registrados ahí, tenemos que asignarles una contraseña derivado al nuevo esquema. Si no quieren trabajar con esta contraseña que ya trae las bondades o toda la lógica de Django, pues entonces ahí sí ya les tocará hacer su propio middleware que verifique su propia contraseña, su propio método de autenticación. Eso ya es otro show completamente diferente. Guardamos la contraseña. Tenemos que importar el usuario. Ya nos generó la contraseña y pues, para ver esto, pues vamos a ver la data. Al ver la data ya vemos que aquí está el hash, que es la contraseña ya encriptada. Entonces, ahora sí, venimos nuevamente con nuestro correo. Pongo admin. Nos dice que falta staff. Este lo está pidiendo en el modelo, pero también lo tenemos que agregar en la base de datos. Entonces es isStaff. Igual integer. Y también tenemos que agregarlo en este caso al modelo. Es un booleano. Recargamos nuevamente. Venimos. Ya no nos dejó entrar con la contraseña. Vamos a poner algo que no es. Ahora, aquí lo importante es que para que tú puedas entrar al sitio de administración de Django, pues tienes que ser staff, ¿no? Entonces, venimos, editamos la información. En este caso, decimos que es staff 1. Y aprovechando, vamos a marcar que es superusuario. Y en este punto ya debería dejarnos entrar. Le pongo la contraseña que no es. Nos dice que no es. Le pongo una contraseña que sí es. Hasta aquí ya nos dejó entrar al sitio de administración. Ahora tendríamos que registrar en el sitio de administración lo que es el Django User. Entonces venimos para acá y vamos a registrarlo. Class mi usuario admin, de admin model admin. Aquí les display, ponemos el ID y registramos este en el sitio de administración. Admin site register, mi usuario y qué modelo lo va a controlar o qué clase lo va a controlar. Aquí vamos a tener que importar usuario from app models import mi usuario. Y con esto que está aquí nos faltan 2 puntos. Con esto que está aquí ya debería de salirnos la parte de los usuarios. Ahora, aquí tenemos que empezar a corregir unas cosas que tienen que ver con la estructura de los grupos y los permisos que van con Django. Le damos clic, iniciamos. Aquí lo que vemos es que dice que no existe la tabla mis usuarios-groups. Y eso es porque sigue esa filosofía, ¿no? Dice mi tabla de usuario más la palabra groups. Y lo mismo sucede con user permission groups. Con user permissions. Entonces aquí, en resumen, es tener una tabla que esté en esta estructura y que tenga los campos de relación. En este caso, los campos de relación es el identificador, el usuario al que apunta y el grupo al que va. Como nosotros aquí
ya no vamos a usar esta parte de usuario porque vamos a usar uno ya existente. Bien podríamos el del user groups modificar la tabla y cambiarle el nombre. Venimos, le ponemos el nombre de la tabla, le damos guardar, y así como nos pidió cambiar también nos va a pedir cambiar este campo por el que viene de mi usuario. Venimos por acá, nos dice no existe la columna, debe tener mi usuario ID, cambiamos el nombre. Va a suceder exactamente lo mismo con esta tabla de User Permissions. User Permissions, misma situación. Misma situación con la columna, no such column, mi usuario, User Permissions. Modificamos columna, nombre. Hasta aquí aparentemente nos va a dejar entrar, ¿no? Pero acá en el momento que le demos guardar nos va a arrojar un error de foreign key. Esto sucede porque aunque cambiamos el nombre internamente, tanto en grupos y en los usuarios de permiso, está apuntando al foreign key de la tabla anterior. En este caso es el alt user. Pero como nosotros ya no estamos usando este identificador, nosotros tenemos que cambiar el foreign key de esa tabla para que apunte a nuestra tabla. Vamos para acá, vamos a hacer esto más grande. Tenemos que decirle qué tabla en donde apunta el usuario, mis usuarios, y el campo ¿cómo se llama? Lo dejamos como ID. Lo cambiamos en grupos, lo tenemos que cambiar también en User Permissions. Nos vamos a los foreign keys. Aquí vemos que está apuntando a Out User. Modificamos, buscamos la tabla, las referencias en el campo ID. Y aquí adicional a estos dos, tenemos que buscar la tabla que guarda los logs, porque también esa nos da error de foreign key. Entonces es Django admin log. Buscamos los foreign keys relacionados y si se fijan aquí este user ID también está apuntando a out user, pero ya no está ahí. Lo modificamos también a mis usuarios, la referencia con el ID, ejecutamos. Hasta aquí ya nos debería dejar avanzar. Con esto yo debería de poder ya crear grupos. Mi grupo. De mi grupo ya puedo yo seleccionar mis permisos. Y aquí yo ya puedo, vamos a modificar aquí para que tenga la información del usuario. En el admin, quedamos que tiene los campos de nombre y email. Entonces, nombre correo, porque así se llamó internamente en el modelo. Venimos ya hasta aquí y en este usuario pues nosotros ya podríamos agregar un grupo o permisos y van a quedar correctamente modificados. A partir de ahí ya cualquier modelo que se relacione con esta clase o con este modelo ya va a funcionar correctamente. Entonces aquí vamos a pensar un sistema de ventas. Model, tienes tu nombre de cliente, bueno, tienes la fecha, importamos time zone,
porque lo estamos usando aquí para meter el default. El cliente. Vamos a pensar en modificado o usuario que registró. Aquí apuntamos con nuestra clase. Le decimos que va a ser blank true null true, que cuando elimine proteja. Siempre que generamos modelos nuevos, recordar que hay que hacer migraciones. Make migrations, migrate. Ya tenemos nuestro modelo creado. Ya está apuntando el foreign key a mi usuario. Y ahora vamos a registrarlo. Venta admin, admin model admin, list display. Y creo que se llamaba cliente. Y esto tenemos que registrarlo. Venta de venta admin. Y tenemos que importar el modelo venta. Con esto ya debería de salirnos acá el modelo venta. Y ya podemos relacionarlo. Juan de las Pitas. Y aquí ya podemos relacionarlo con nuestros usuarios. Aquí ya queda registrado. Y prácticamente así es como nosotros podemos relacionar nuestro modelo con una base de datos existente. Aquí lo importante mencionar es no podemos quitar los campos que ya tiene preestablecidos Django, esos tienen que seguir existiendo, por lo cual tiene que hacerse una mezcla de información, la información ya existente y la información que requiere el modelo para poder funcionar. Prácticamente así es como tendría que ser. Otro aspecto importante es, porque alguna vez en algún video me llegaron a mencionar que no, es que seguí tus consejos, seguí tu información y destrozaste toda mi base de datos. Evidentemente, ustedes antes de poner algo en productivo tienen que tener un ambiente de pruebas, sacar la base de datos de pruebas de lo que ustedes tienen en su sistema productivo y hacer una integración en ambiente de pruebas. Y ya que verificaron todo el procedimiento que tienen que realizar, entonces sí, ya levantamos nuestro sistema en productivo. Obviamente no pueden agarrar un proyecto de Django así nada más y instalar con productivo y pensar que todo va a funcionar correctamente. Sí, sí se puede, pero obviamente es verificar los pros, los contras y lo que corresponde con cada situación. Pues es todo. Espero que este video les sirva a más de alguno. Gracias.